apaga las luces, sube el volumen, ya estás en Espectro Podcast, tu dosis semanal de historias de terror. Te saluda Oscar Morales, muy complacido de que estés aquí acompañándome en un nuevo recopilatorio de historias paranormales. Pero antes de comenzar, te pido que si te gusta este tipo de contenido, me dejes tu apoyo con un like, un comentario o suscribiéndote si es que no lo estás, para llegar a más personas. Dicho esto, acompáñame a escuchar la primera historia que tengo para ti, que llega de manera anónima. Hola a todos. Les quiero platicar de una situación que vivimos con una hermana que se llama Claudia. Y esto ocurrió después de asistir al entierro de un tío nuestro. Bueno, pues nos avisaron un viernes por la mañana que tristemente había fallecido. Vivimos bastante lejos y se nos complicó llegar al velorio, pero sí llegamos al otro día por la mañana. Les dimos el pésame a la familia y los acompañamos al panteón casi a mediodía. Al llegar ya estaba la fosa lista y, después de rezar, procedieron a darle cristiana sepultura. Clau estaba ayudando a acomodar la flor, pero pisó sin querer la tumba que estaba al lado, y se le sumió el pie, derecho hasta la rodilla. De inmediato intentaron ayudarle varias personas, pero estaba atascada. Tuvieron que escarbar para que pudiera sacar la pierna. Algunas señoras empezaron a rezar y le echaron agua bendita sobre la cabeza. Yo lo vi como algo que sucedió por causas normales, debido a las lluvias que hubo durante el año pasado, pero sí me llamó la atención que en esa tumba no había ninguna cruz. Estuvimos un par de días acompañando a la familia, pero regresamos a nuestras actividades cada una. Pasaron casi 2 semanas cuando me habló Clau para decirme que no había podido dormir bien. Tenía muchas pesadillas y el pie derecho le dolía mucho por las noches. Yo jugando le dije que el muerto se la quería llevar. Se molestó muchísimo, pero como yo no creía en estas cosas, pensé que estaba sugestionándose de más. Le dije que mejor fuera al doctor si seguía con las molestias y que no pensara en tonterías. 2 días después, me habló casi a las 5 de la mañana llorando, y apenas si se le podía entender. Me dijo que estaba teniendo una pesadilla en donde se veía en una casa abandonada y muy oscura, que había una figura alta, como con un palo en la mano izquierda, y algo que sostenía pegado a su pecho en la mano derecha. Cuando se acercó, vio que solamente era un esqueleto cubierto con una túnica negra. Despertó muy espantada, pero su miedo se convirtió en terror cuando, al pie de la cama, vio a esta misma figura que tenía un gran parecido con la muerte. Vive en el mismo terreno con sus hijos, pero construyeron aparte. No quería ni salir de su cama. Como pude, la calmé. Es mayor que yo, pero Clau es, por decirlo de cierto modo, más sensible a estos temas. Nos amaneció hablando y un poco más tranquila me dijo que parecía una chamaquita creyendo en apariciones, que seguramente lo había imaginado y ya se iba a parar a hacerse de desayunar e irse a trabajar. Quedamos en hablarnos más tarde, pero en lugar de eso, me habló su hija para decirme que se había convulsionado en el trabajo y estaba internada en un hospital porque estaba grave y en estado de coma. Sentí como si me echaran agua helada en el cuerpo. No sé cómo, pero llegué a donde la tenían. No nos dejaron verla, solamente nos dijeron que tenían que hacerle estudios para saber qué tenía con exactitud. Unas horas después, nos informaron que toda la pierna derecha estaba muy inflamada, pero no tenían un diagnóstico exacto. A partir de ahí le hicieron tratamientos, pero nada funcionaba. Los siguientes días, en cuanto podía, iba a verla. En una de esas, visité a mi sobrina. Me dijo que una de las enfermeras le comentó que la noche anterior, cuando estaban haciendo un rondín, alcanzó a ver como si alguien estuviera enfrente de la cama de mi hermana. Solamente vio la silueta, pero desapareció muy rápido. La enfermera le dijo que había algunos casos que en sus años de trabajo había presenciado, pero que por más que los doctores buscaran explicar qué tenían los pacientes, no encontraban el origen de la enfermedad, y le recomendó
a mi sobrina que buscara a alguien que la ayudara espiritualmente. Recordé lo que mi hermana me había dicho de la presencia que había visto. Yo me estremecí. Desde ese día empezamos a buscar a alguien que nos apoyara, pero es muy difícil encontrar. Se gastó muchísimo y solamente nos daba largas. Y lo que no teníamos era tiempo. Nos recomendaron bastante gente, y ni una sola pudo hacer algo. Hasta que, gracias al cielo, dimos con una que realmente vimos que sí nos podía ayudar. Pero para serles honesta, al principio tenía mis dudas porque cuando le comenté que cuánto iba a ser, me dijo que no tenía permitido cobrar. Se me hizo extraño, pero había escuchado que hay personas que ayudan de ese modo. Cuando empezó a trabajar con Clau, lo primero que nos dijo fue que teníamos que ir a poner una cruz de madera en la tumba en donde se había hundido, y teníamos que sacar 6 cosas que estaban enterradas. Eran varios objetos, pero nos dijo que tenía que ser lo antes posible, que mi hermana había jalado muchas energías, y eso era lo que la estaba lastimando. Me comuniqué con unos primos que viven por allá y les expliqué. Les pedí de favor que nos apoyaran. Así lo hicieron esa misma tarde, pero me dijeron que habían visto a una señora vestida de negro, cubierta, con un velo que los observó durante segundos desde una esquina del panteón, y que se había desvanecido de un momento a otro. Temblaban del miedo, pero terminaron de sacar exactamente 6 cosas diferentes. Algunas estaban en frascos y otras en bolsas de plástico. La persona que nos estaba ayudando se comunicó con mi primo y le dio instrucciones de qué hacer específicamente con cada trabajo. Le pidió que le pusiera en altavoz para decir unas cosas enfrente de la tumba. Mi primo dijo que estaban temblando y casi querían echarse a correr, porque mientras esta persona decía las cosas que tenía que decir en otra lengua, la tierra de la tumba empezó como a vibrar. Espero me entiendan. Escucharon un quejidito y luego todo se calmó. Les pidió que pusieran la cruz y salieran de espaldas del panteón. Esa misma noche, mi hermana empezó a reaccionar, pero me dijo la persona que nos ayudaba que me iba a mandar algo que había preparado para retirar completamente el daño a mi hermana. Tenía que ponérselo entre los labios y en cuanto recobrara la conciencia, dárselo a beber. Me lo mandó al otro día y recuerdo que, por curiosidad, lo probamos. Sabía y olía asquerosamente horrible, pero seguí las instrucciones y Clau mejoró rapidísimo. Cuando estuvo consciente nos dijo que recordaba solamente sueños vagos, pero que se veía dentro del panteón donde enterramos a mi tío. Afortunadamente Clau está bien. Vivimos tranquilos y en paz, aunque créanme que lo que vivió ella jamás lo olvidará. Y ahora sé que hay mucha gente que hace cosas para dañar al prójimo, pero, como digo, afortunadamente también hay personas de buen corazón. Les mando un abrazo y que tengan un lindo fin de semana. ¡Qué gran historia! Te comento rápidamente que me encuentro un poquito delicado de la garganta, por eso es que quizás suene un poquito diferente a otras ocasiones, pero bueno, fuera de eso me encuentro bien, no se preocupen. Vamos a seguir con esta jornada de historias de terror el día de hoy. Vamos con este gran relato que me hicieron llegar. Te pido que lo escuches atentamente y que estés atento a tu alrededor. Acompáñame a escuchar esta historia. Buenas tardes. Espero que ustedes y su familia se encuentren bien. Hoy quiero compartirles un relato personal, una experiencia que viví hace ya varios años en un rancho que perteneció a mi papá, o mejor dicho, que compró mi bisabuelo hace muchas décadas. Lo que me tocó vivir a mí está de alguna forma conectado con las historias que contaban quienes vivieron ahí en los primeros años, cuando el terreno apenas comenzaba a ser trabajado, y también con las anécdotas de las últimas personas que cuidaron ese lugar. Es como si las memorias del rancho estuvieran entretejidas a través del tiempo. Aquel rancho estaba ubicado a un costado de la carretera Juárez
Cadereyta, más o menos como a la mitad del trayecto. Desde que mi bisabuelo lo compró, se volvió un sitio muy importante para la familia. Mi padre y mis tíos, cuando eran niños, solían pasar allí las vacaciones de verano. Mi bisabuelo los llevaba para que convivieran, aprendieran a sembrar frijol, espinaca, además, y vivieran la vida de campo. Por lo que me contaron, esos fueron tiempos muy felices para ellos. Esos recuerdos se contaban entre risas, como si el rancho guardara algo sagrado de su infancia. Pero bueno, dejaré esta etapa por un momento, porque lo que realmente quiero contarles ocurrió en tiempos más recientes. Un sábado, siendo yo un adolescente, fuimos al rancho de mi papá. Mi hermano menor, al que le llevo 5 años, un compadre de mi papá y yo. Íbamos solo a dar la vuelta, ver cómo estaba todo y pasar una tarde tranquila. Llegamos un poco antes del mediodía. Para entrar, como siempre, había que bajarse del carro, quitar un candado y abrir un portón viejo de fierro. Una vez dentro, se recorría un camino de tierra rodeado de naranjos a ambos lados. Este trayecto medía aproximadamente unos 100 metros y conducía directamente a la casa grande. Así le decían, aunque no era realmente muy grande. A un lado de esa casa, a unos 30 o 40 metros, habían 2 casitas de adobe, muy resistentes, donde antiguamente se quedaban los peones o los encargados del rancho. Junto a ellas estaba la pila y la noria, que servían para extraer el agua tanto para el uso doméstico como para los animales. Se los menciono para que se hagan una idea del lugar, que ya desde entonces tenía algo especial. Aquel día mi papá estacionó el carro bajo unos árboles, cerca de la pila. Bajamos las cosas y él me pidió un favor. Quédate tú aquí para que laves la cajuela. Ayer fuimos al mandado con tu mamá y se le cayó una bolsa con carne. No se dio cuenta y ya sabrás cómo apesta. Así que me quedé. Ellos se fueron caminando hacia las labores y yo me puse a lavar la cajuela, usando el agua de la noria. Yo tendría unos 13 años en ese entonces. Conocía muy bien el camino hacia donde se dirigieron, así que no tenía problema en alcanzarlos después. Para llegar a las labores, había que caminar unos 50 o 60 metros y pasar una puerta de falsete, de esas que son fáciles de quitar, pero un verdadero lío para volver a poner. A un lado del falsete había un árbol grande, viejo, de tronco retorcido. Ese árbol era una especie de punto de referencia en el rancho. Siempre había estado allí. Total, ellos se fueron y yo me quedé dándole con todo a la lavada de la cajuela. Al poco rato, mientras tallaba con fuerza, me invadió una sensación extraña. Fue como si alguien me estuviera observando. Sentí esa mirada punzante, muy pesada, y al mismo tiempo escuché claramente que alguien me chistó, como para llamarme la atención. Se me enchinó la piel de inmediato. Volté hacia el camino, específicamente hacia la puerta del falsete, y del lado derecho, entre el monte, vi algo. Una figura. Un bulto blanco. Era como una silueta humana, parada junto al camino, observándome. Estaba completamente quieta. En ese momento, desde la casa de los peones, escuché otro ruido. Volté de inmediato, y al regresar la mirada, al bulto, ya no estaba. Había desaparecido. No supe cómo reaccionar. Quizá por el susto o por el afán de distraerme seguí lavando, pero más apurado. Terminé lo mío y fui a buscar a mi papá, mi hermano y el compadre. Pasé justo por donde había visto aquella figura. Me asomé entre el monte, pero nada. Ni huella, ningún indicio. No dije nada, me lo guardé y seguí con lo mío. Pasaron los años, 5 o 6 más. Ya tenía yo cerca de 18 o 19 años cuando volvimos al rancho. También era sábado, pero esta vez estaba atardeciendo. Estábamos todos bajo los árboles, junto a la pila, asando carne y elotes recién cortados. Una tarde bien tranquila, de esas que se sienten como una pausa en la vida.
En medio de la plática, comenzaron a salir, pues, las anécdotas. Mi papá empezó a recordar sus años de infancia. Contó que en una de las casitas de adobe vivía una pareja de ancianos, muy buenas personas. Según lo que ellos narraban, durante varias madrugadas, alguien les tocaba la puerta. Cuando salían, lo único que alcanzaban a ver era un niño pequeño que corría hacia la esquina de la casita, en dirección al falsete. Iban detrás de él, pero al dar la vuelta, el niño siempre desaparecía. En otras ocasiones, en lugar de un niño, veían una flama, una especie de fuego errante, como cuando uno prende alcohol en el piso, pero esta flama no dejaba ni rastro, ni humo, ni olor. Iba flotando hacia el mismo rumbo, la puerta del falsete, y al llegar a la esquina se desvanecía. Mientras contaban eso, nos escuchaba también el ranchero que en ese tiempo cuidaba el terreno a cambio de sembrar una labor. Él había vivido en esas mismas casitas de adobe con su familia. Y entonces él agregó: Fíjese, compadre, ahora que cuenta eso, a mí también me ha tocado ver un bulto blanco, allá por el montecito, de este lado del falsete, del lado derecho. Se me congeló la sangre. Él había visto lo mismo que yo. Y en el mismo lugar, después de tantos años, alguien más confirmaba mi experiencia. Les conté lo que me había pasado cuando era adolescente, y coincidimos él y yo en cada detalle. Mismo lugar, misma figura, mismo silencio escalofriante. Pasaron los años, y ya más grandes, y con mi papá envejecido, dejamos de ir tan seguido. Al final, él decidió vender el rancho. Un hombre valiente, según nos dijeron, se animó a comprarlo. Fuimos un sábado a sacar las últimas cosas de la casa grande, puras reliquias familiares y recuerdos del bisabuelo. Todo estaba igual. Dimos una última caminata por las labores. Nada había cambiado. Pero el siguiente sábado, volvimos por última vez para entregar formalmente el lugar. Íbamos caminando hacia la puerta del falsete cuando mi papá se detuvo en seco. ¿Y el árbol?, preguntó confundido. Yo también me quedé pasmado. El árbol enorme que llevaba toda la vida plantado junto al falsete ya no estaba, y no había señales de que lo hubieran cortado. No había pozo en la tierra, ni raíces, ni basura, nada. Era como si jamás hubiera existido. Más tarde vimos al ranchero y mi papá le preguntó que qué había pasado con el árbol. ¿Cuál árbol, señor?, respondió el hombre. Ahí nunca ha habido un árbol. Nos quedamos pasmados. ¿Cómo que nunca? Ese árbol lo conocíamos de toda la vida. Nos fuimos de regreso a Monterrey sin poder entender qué había pasado. Y hasta la fecha, seguimos con esa duda. ¿Qué relación había entre el niño, la flama, el bulto blanco y el árbol que desapareció? Tal vez no es el relato más terrorífico del mundo, pero es una de estas historias inexplicables que suceden en los ranchos, donde el tiempo parece doblarse y los secretos permanecen entre la tierra. Aunque a veces esa tierra también decida no dejar rastro. Saludos a todos. Definitivamente un gran cierre para el episodio del día de hoy. Hoy te conté una historia relacionada con la brujería que ya hemos abarcado en grandes capítulos en este podcast, y también las desapariciones de figuras extrañas. El que esta historia haya mencionado a las bolas de fuego o flamas me recordó mucho a las supuestas apariciones de brujas que también ya hemos tocado en capítulos diferentes. Déjame saber tú qué es lo que opinas. ¿Crees que haya existido alguna relación entre los fenómenos que ocurrieron en este lugar? Déjame saber tu opinión. Nos vemos la semana que viene. Espero tengas una gran semana. Cuídate mucho.